Hola, bienvenidos al podcast de Miguel. Saludos a todos. El día de hoy en el podcast de Miguel, hablaremos sobre el copyright, qué es y cómo funciona. Quédate hasta el final de este video, suscríbete y activa la campanita para recibir más notificaciones de nuevos videos en el canal. El copyright es una palabra de origen anglosajón y que puede traducirse a nuestro idioma como derechos de autor. Literalmente se podría traducir como derecho de copia, que es lo que se protege, efectivamente, con el derecho de autor. La rama del derecho que se ocupa del copyright es el derecho de propiedad intelectual. Los derechos de propiedad intelectual son los que protegen al autor de copias inconsentidas de su obra, de ahí que en inglés se optara por llamarlo copyright. ¿Qué es el copyright? Se trata de una expresión utilizada para referirse a los derechos que protegen la propiedad intelectual de un autor sobre la obra artística o literaria que ha creado. Es decir, el copyright garantiza de forma automática el reconocimiento de la propiedad intelectual de un autor. De esa manera, concede y protege los derechos exclusivos sobre una obra para su explotación, divulgación, reproducción o edición. Por tanto, decimos que el copyright o los derechos de autor comprenden un conjunto de disposiciones legales que amparan a los autores tanto en la vertiente moral como en términos patrimoniales. Por una parte, a través del derecho moral se le va a reconocer al autor la autoría sobre su obra. Por otra parte, por medio del derecho patrimonial, se le reconocerá el derecho a la explotación económica sobre la misma, permitiéndole participar en los beneficios que dicha obra genere. Copyright, ¿qué es y para qué sirve? A la pregunta de copyright, ¿qué es y para qué sirve? Como hemos visto en el punto anterior, podemos contestar afirmando que es el derecho en exclusiva del autor. El autor tiene la exclusiva de ser reconocido como tal y de decidir sobre su obra, si se divulga o no, si puede ser modificada, transformada, publicada, etc. También tiene la exclusiva para explotar económicamente su obra, vender ejemplares, hacer publicidad, otorgar licencias de uso a cambio de royalties, etc. Como son derechos de exclusiva, ningún tercero sin autorización expresa del autor podrá llevar a cabo ninguna de estas acciones. En relación con las características del derecho de copyright, describimos a continuación las más importantes. En cuanto al plazo de duración de los derechos de autor o copyright, el mismo varía en función de la legislación de cada país. No obstante, dichos derechos suelen expirar entre los primeros 50 o 70 años después de la muerte del autor o declaración de fallecimiento. Por consiguiente, una vez transcurrido dicho periodo de tiempo, la obra pasará a formar parte del dominio público, pudiendo ser utilizada libremente por cualquier persona siempre que se respete la autoría y la integridad de la obra. Entre las obras que están sujetas a copyright, podemos mencionar que son creaciones originales literarias, artísticas o científicas expresadas por cualquier medio o soporte, tangible o intangible, actualmente conocido o que se invente en el futuro, y en concreto las siguientes: obras dramáticas o dramático-musicales, libros, folletos y otros escritos, obras coreográficas, obras musicales y grabaciones sonoras, composiciones musicales con y sin letra, obras cinematográficas y audiovisuales, creaciones de pintura, dibujo, grabado y escultura, historias gráficas, cómics, tebeos, ensayos y bocetos, sitios web o programas informáticos. Proyectos, maquetas, planos y diseños de obras arquitectónicas, obras fotográficas. Se trata en general de obras del espíritu, es decir, creaciones que reflejan la personalidad del autor. Pero no todas esas creaciones son protegidas por el copyright, sino solo aquellas que tienen suficiente altura creativa. Esto significa que debe ser original y creativa. Para que sea original ha de ser novedosa y reflejar la personalidad del autor. Que sea nueva esa forma de expresión de una idea, entendida como un mínimo de originalidad relevante. Por lo que respecta a la creatividad, esta implica que existe una aportación de un esfuerzo intelectual, talento, inteligencia, ingenio, inventiva o personalidad en el proceso creativo. ¿Qué significa copyright? El copyright está representado por el símbolo copyright, el cual se utiliza como una forma de comunicación o aviso para indicar que una obra se encuentra protegida por derechos de autor, permitiendo identificar a su titular, así como el lugar y el año de publicación de la obra. El artículo 146 de la Ley de Propiedad Intelectual se refiere a símbolos o indicaciones, disponiendo que el titular o cesionario en exclusiva de un derecho de explotación sobre una obra o producción protegidas por esta ley podrá anteponer a su nombre el símbolo C con precisión del lugar y año de divulgación de aquellas. Por tanto, un tercero no podrá vender, distribuir ni modificar una obra para fines lucrativos sin la autorización de su autor, puesto que dicho símbolo significa que todos los derechos están reservados.
Algunas de las obras literarias que están protegidas por el copyright es Harry Potter, la cual en el año 2015 su creadora J.K. Rowling demandó a un estadounidense por utilizar gran parte de su historia y personajes con una obra literaria considerada como la secuela de la historia principal. Claro está que la intención de este fans de Harry Potter no era obtener ningún tipo de lucro por esas historias, sin embargo esto no evitó que Rowling lo demandara. Por otro lado está el caso de Shakira y la famosa canción Waka Waka del Mundial de South Africa y las chicas del CAN, las cuales aseguran que Shakira les robó su canción. Sin embargo Shakira al final ganó esta demanda. Lo que se debe tener bien claro a la hora de utilizar cualquier obra de otro autor, ya sea musical, literaria o cinematográfica, sobre todo en medios digitales, es que debemos siempre darle los créditos al verdadero autor. Así realicemos una adaptación, el autor principal siempre debe estar presente dentro de los créditos. Esto fue todo por el día de hoy. Espero les haya gustado este video. Recuerden suscribirse a mi canal y visitar las entrevistas anteriores. Además sígueme en mis redes sociales: Facebook, Miguel Ángel Landaez; Instagram, @Miguel Andaez; TikTok, @260301 Miguel. Hasta la próxima.